la conductora de nuestro canal. Aquí, Eleonora Cole, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por la invitación. Muy lindo verte por aquí. Muchas gracias. Lili, bienvenida. Gracias, también, muchas gracias. Que Lili tiene información de lo que va a pasar en la Asunción. El día 10, prepárate que va a ser un día larguísimo de trabajo. Queridísimo Willy Cohen, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos. Mucho para analizar, ¿no, Willy? Sí, ¿qué te parece? José Luis Espert, bienvenido. Hola, ¿Cómo anda ¿qué tal? usted? Buenas noches, ¿cómo va? Jorge Giacobbe, ¿cómo anda usted? José, querido, gracias. Bueno, ¿qué país nos depara? Y hablábamos mucho de la entrevista que le hizo Luis Majula al presidente electo. Veíamos recién, y si querés arranco contigo, Elio, un posteo que muestra 3 personas que se van de viaje. Sí. Y una es Toto Caputo. Sí. Vos lo has dicho aquí en la pantalla de La Nación Más, cuando lo terminaron de confirmar. Y también, la gente por ahí se olvida, pero habías confirmado en su momento, fuiste la primera que dio la primicia, la renuncia allá lejos y hace tiempo del Banco Central, ¿te acordás? ¿Te acordás? Estábamos juntos en la redacción cuando salíamos de allá, exactamente, cuando renunció en realidad Federico Sturzenegger y tomó la presidencia del Banco Central Toto Caputo, ¿Y qué ¿no? significa esta vuelta para vos? Bueno, a ver, yo creo que lo dejó bastante claro hoy el propio Javier Milei en la entrevista recién con Luis Majul. Vos lo repasabas bien en el pase. Hay 2 cuestiones troncales que marca Javier Milei con respecto a la enorme maraña económica que tenemos en Argentina. El primer punto tiene que ver con el desarme del ELIX, ¿no? Él lo marca como punto... La bomba del ELIX. Exactamente, lo marca como punto principal. El segundo punto, bueno, con la salida del cepo. Y yo creo que él hacía referencia exactamente a esto recién en la entrevista, dijo... es el mejor para encarar estos 2 temas troncales que tiene la Argentina para todo lo que tenga que venir después de eso, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Y hablando de eso, y lo voy a sumar a Willy con esto, pero veamos ese corte y vamos con Willy con Lili, dale. Necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué? Para desarmar ese problema de las LELIQs. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Y vos fijate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. ¿Qué significa esto, Willy? Bueno, independientemente de las personas, que no hay ninguna duda que Caputo es una persona, digamos, muy reputada en el ambiente financiero, yo creo que hay que tener bien claro que, digamos, las LELIQ y el cepo son consecuencia, no son la causa, digamos. La causa es que se gasta mucho más que lo que se recauda, es decir, que hay un déficit fiscal impresionante. Y yo creo que es la primera vez, probablemente desde el regreso de la democracia, por ahí habría que ir un poco más para atrás, pero me parece que es la primera vez que tenemos un presidente que entiende el problema de la inflación, entiende cuáles son las medidas que hay que tomar. Por supuesto, tenemos un riesgo de ejecución, podríamos decir. Hay que ver si realmente todo lo que se está planteando efectivamente se va a poder ejecutar, ¿no? Yo diría que si se puede cumplir un tercio de todo lo que Milei está planteando, te diría que ni siquiera hace falta la dolarización. Bueno, porque en realidad, digamos, la novedad que hay ahora, y que me parece correcto, es que, digamos, después de todo el humo de la dolarización que fue la campaña electoral, ahora hay que enfocarse en lo que dice el presidente. Hay que evitar una hiperinflación. Y para evitar una hiperinflación, bueno, hay que dar señales muy fuertes de que se va a dejar de cavar, de que se va a dejar de aumentar el gasto sin financiamiento. Ahí hay un punto... Pero bueno, ahí se tocan intereses, ¿viste? El gasto público es ingreso privado, alguien se lo lleva, alguien se va a resistir a eso. Y es muy importante el poder político que pueda tener Milei, la convicción que pueda tener Milei para enfrentar esos desafíos que se vienen, ¿no? Hay un punto, Lili, vos estás siempre ahí en Casa de Gobierno y en el Ministerio de Economía estás vinculada con el poder, directamente con la receta de poder. Cuando ves ahora el Ministerio de Economía, arranquemos por lo que fue, pues pasó una semana de se venían medidas, todo era una cosa y de golpe ahora el Ministerio de Economía hoy, ¿qué es?
Hoy está, ya hubo varias reuniones de la transición económica, porque un punto que planteaba Willy, que coincido plenamente, que el tema de la LELIC no es la base del corazón el problema que tiene Argentina. Y uno de los puntos más importantes que va a tener que encarar el nuevo presidente es cómo llevar adelante las medidas de macroeconómicas, en particular el tema de cómo hacer el ajuste fiscal que es necesario. Ya hubo 2 o 3 reuniones informales entre el equipo de transición y el colaboradores de Toto Caputo. Como ves, esto es informal, porque todavía no tenemos una designación oficial por parte de Milei de quién va a ser el ministro de Economía. Y no es menor. Es cierto, Caputo es excelente en temas financieros, pero vos necesitas un macroeconomista, porque una de las partes fundamentales va a ser el tema de cómo encarar un ajuste del Estado. Y no es fácil. Vos tenés casi 10 puntos que son, te diría, fijos. 7 puntos del PBI se te van solamente en jubilaciones. A UH 1.6 del PBI. Algunos dicen un poco más, algunos un poco menos. Eso es un gasto rígido, que además ya el propio presidente electo dijo que va a ser el área que no va probablemente tener que ajustar. Entonces, el resto de las áreas que vas a tener que ajustar, como dijo Willy, son intereses. Y ahí va a necesitar tener un ministro con cierta cintura y capacidad de gestión. Y el Estado está hecho hace décadas para hacer complicado cualquier decisión de este tipo. Bueno, ahí hay un punto, José Luis, y hace tiempo también venís abonando por la idea de, bueno, hay que tener superávit fiscal, hay que tener superávit comercial, hay que ajustar el Estado, hay que... Hoy se habla de esto, te diría que como palabras amigables, hay un modo de época, en otra época vos decías esto y por poco no, era... Se ganó terreno en ese sentido. Se ganó mucho terreno en términos de comunicar, pero al momento de llevarlo a la cancha, ¿no? Porque por ahora son títulos, no hay ni una sola medida. ¿Qué puede pasar? A ver, para hablar de medidas en concreto me parece que vamos a tener mucho tiempo y no quisiera dejar pasar los minutos que tenga en tu programa para decir que quiero felicitar a los argentinos, los felicito a todos por habernos dado o darnos una segunda oportunidad para sacarnos de encima el maldito kirchnerismo que tanta penuria nos ha traído. La primera fue en 2015, lamentablemente no terminó bien la experiencia. Espero que esta termine bien. Espero que esta vez, de la mano de Javier Milei, las cosas terminen bien. Tenemos un presidente liberal. Yo me siento contento porque en el 2019 hicimos nuestro aporte, también plantando esta semillita. Pero me siento muy feliz de que la sociedad se esté dando la segunda oportunidad para terminar con el kirchnerismo. Creo que, dado que la coincidencia de ideas con Javier sobre lo que hay que hacer es muy grande, yo sí enfatizaría en la importancia que el gobierno de Milei desarrolle mucho músculo político, que haga mucha política para lograr los consensos necesarios para que lo que mande al Congreso se lo aprueben. Porque muchas de las cosas que va a enviar seguramente son razonables y donde tiene que trabajar mucho, creo yo, que donde se ve un lugar que hay mucho para crecer es en el músculo político. Bueno, ahí hay un punto, José, para preguntarle a Jorge. Pasó una semana, Jorge, una semana en esta... ¿Cuánto no les parece una eternidad? Sí. Digo, aparte ya hay marcha por lo que no hizo. El domingo pasado fue la elección. El domingo pasado. Y faltan 2 para que asuma. 2 para que asuma y ya tenés marchas convocadas para rechazar lo que no hizo todavía, pero que podría hacer. Sí. Jorge, ¿qué pasa a nivel sociedad? ¿Qué análisis haces? Ahí está el punto. Mira, yo lo que veo es un cirujano que está armando su equipo y elige el mejor instrumentalista que puede, la mejor enfermera que puede, el mejor anestesista que puede. Hay un simposio alrededor de médicos que están todos de acuerdo con lo que el tipo va a ir a hacer, con el plan. Y lo que yo me pregunto, y se lo preguntaba a Milei mismo en el programa de Mirta Legrand, donde él conoce a Fátima, es si el cuerpo resiste. Podés tener el mejor equipo, puede estar el consenso teórico de lo que hay que hacer, y eso no asegura de ninguna manera que el cuerpo resista. El cuerpo es el país, no, el cuerpo es la tolerancia social. El cuerpo es el permiso social. Yo creo que, como bien decía José Luis, recién los argentinos otra vez nos animamos a ir al traumatólogo. Ya la última vez no nos bancamos 30 sesiones porque duele. Y a la 4ª salimos corriendo. La pregunta es ¿por qué ahora lo bancaríamos? Un presidente se suele decir, se suele significar
que su poder está sujeto a cuántos diputados, cuántos senadores tenga, cuántos gobernadores, cuántos intendentes. Yo digo, muchachos, me parece que el poder de un presidente está en qué tolerancia social tiene. Si tiene la opinión pública, todo el sistema político se te allana, te viene al pie. ¿Por qué? Porque vos los conducís hacia ganar otra elección. Y si tenés todos los diputados, todos los senadores que quieras, todos los gobernadores, y la opinión pública te suelta la mano, sos Alberto Fernández, que en algún momento tuvo 68 puntos de imagen positiva, o sos Macri, o sos los últimos 200 años de la política argentina, por no contar los 400 del reinato del Río de la Plata, José. Digo, la dinámica es siempre la misma. Un presidente está a merced de que la gente se banque, primero, que entienda lo que quiere hacer, que esté de acuerdo con lo que quiere hacer y que después se la banque. Bueno, ahí hay un punto, Elio, ponemos un poco lo que dijo Milei hace minutos y charlamos también de algunas palabras que vuelven a estar en escena y, viste, te acordás del shock, te acordás de grabar. Sí. A veces, ni te cuento, Willy, ¿no? El déjà vu que uno siente con la B corta, la W. La tilde. La tilde. La tilde es nueva. La tilde la mencionó hoy. La tilde es nueva, Sí. porque antes era, ustedes se acuerdan, la B corta es cuando la economía cae para después rebotar, la velocidad en la que rebota. También después hablamos de la W en su Después se momento. habló de la W porque La rebotó L, y había la otro L. La L. y ahora empezó la tilde. Mirá en este caso lo que decía Milei del shock. Dale. Cuando yo hablo de plan de shock, hablo de poner en caja las cuentas públicas. Hablo básicamente de lo que tiene que ver con la solución de las LELIQs, arreglar el balance del Banco Central y una vez que eso lo tenemos encaminado, empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria. Vamos a saludar al Doc de Pablo, porque esta vez se hace amplio. Ustedes saben que vamos hasta la medianoche, tenemos tiempo. Willy se nos va un rato antes, ustedes también se van un rato antes, pero esto es hasta la ¿Viene medianoche. la cena? ¿Sirven cena acá? ¿Eh? Mientras hacemos el panel, No, hacemos viste que la ahora cena. todos Siempre. comen, ahora todos Siempre, comen. se cena acá. Sí, sí. Sí, Tenemos pero razón. No, mentira, ¿eh? Mentira. Eso detrás de escena. Doc de Pablo, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Ando fenómeno, Vélez ganó 3-1 ayer, ¿qué problema pudo tener? Se lo ve un poco más oscuro que lo habitual, pero perfectas condiciones como siempre. ¿Sabe lo que voy a hacer con usted, Pablo? Le voy a preguntar qué le parece lo importante. ¿Qué es lo que le parece lo importante que hay que analizar de este contexto? La primera cosa que el domingo pasado fue muy importante. Una diferencia de 11 puntos porcentuales. Acá tenemos al pibe Jacobo Junior, puede ilustrar mejor. Despejó cualquier duda. Antes de las 9 de la noche, Massa dijo, ganaste, Javier, todo tuyo, te felicito. Bien. Sale el rato Massa, tranquilo, jugando, bueno. Y empieza la lógica de la transición. Hay gente que se sorprende y dice, pero ¿cómo? Milei no era el loco de la campaña, es la campaña, son roles. Lo que nosotros estamos viendo, que ahora estamos en la transición, que dura 2 semanas más. Desde el punto de vista del presidente electo, tiene que hacer 2 cosas. La primera, integrar su gabinete, en silencio, sin hablar, que los periodistas imaginen todo lo que quieran, con el mayor respeto para ustedes, no tienen que dar más entrevistas, no tienen que hablar nada, trabajar en el gabinete, que va a ser anunciado o el día 19 un poquito antes. La segunda cosa, tiene que preparar muy bien el primer discurso, que para el gusto debería ser un discurso de media hora nomás, donde las primeras 10 minutos, la herencia recibida, 3, 4 cositas, y después prospectiva, porque la acción de gobierno siempre es prospectiva, siempre es prospectiva. Tiene que decir, soy una persona normal, estamos insertos en este mundo, que yo cuando, dentro de eso está la política económica. A propósito, acá está Juan Pérez, que es ministro de Economía, él le va a dar los detalles. Eso es lo que estoy esperando, si va a ocurrir o no, no sé, pero esto es lo que estoy, digamos, esperando. Bueno, ahí hay un punto, Willy, la herencia recibida. Por primera vez también se habla de antes de asumir de lo que está recibiendo. Hoy dijo que está recibiendo una situación casi de la peor crisis de los últimos 100 años. Así es, pero bueno, eso es un poco lo que marcaba Jorge, ¿no? Es decir, acá hay una inflación reprimida que va a impactar los próximos meses, hay obviamente un sinceramiento de algunos precios relativos que podrá ser parcial, podrá ser total, pero efectivamente va a haber un aumento de tarifas, va a haber más inflación porque va a haber que sincerar el tipo de cambio de importaciones y bueno, todo eso es importante que la sociedad entienda que tiene que ver, bueno, justamente con las consecuencias del gobierno que se va. Pero lo que pasa es que es muy difícil que la sociedad y no ponga alguna responsabilidad en el gobierno que llega. Eso en alguna medida fue también un problema que le tocó al presidente Macri y creo que ahí también los medios y los periodistas, bueno, también tenemos que aprender algunas lecciones
y ver cómo se va a transmitir el sufrimiento que la sociedad va a tener que atravesar en los próximos meses, ¿verdad? Donde obviamente hay una enorme responsabilidad por todo lo que se construyó y sobre todo por el final de la administración de Alberto Fernández, con un Sergio Massa que hizo volar por el aire el presupuesto para tratar de ser presidente, ¿no? Pero esa es una dificultad muy fuerte y bueno, hay que ver si también el gobierno está dispuesto a dar esa batalla en alguna medida cultural, ¿no? Creo que es un tema muy, muy importante para ese consenso, esa licencia social que le permita a Milei recomponer poder político. Es muy importante recomponer poder político y bueno, eso va a tener mucho que ver con esa percepción y ese humor social que aparezca cuando vengan las malas noticias, que lamentablemente van a venir, ¿no? Es que ahí hay un punto, Elio, la diferencia por ahí de Milei respecto de Juntos por el Cambio es que su votante es como más transversal, ¿no? Sí. Digo, en los jóvenes cruzaba todo tipo de segmentos socioeconómicos, inclusive en los no jóvenes también. Ese es un cambio respecto a la gobernabilidad. Sí, totalmente. Ahora, en línea también con lo que decía Jorge y lo que dice Willy, pensaba, si bien es cierto que es otro electorado el que apoyó a Javier Milei y es totalmente transversal, la sociedad también es otra, como marcabas vos, pero siempre vemos en la Argentina que todos somos muy amigables hasta que tocan la nuestra, ¿no? Hasta que empieza el sufrimiento en casa, empieza a costar ir a hacer las compras, el colegio de los chicos es más caro, no tenés nafta para ir a cargar, digo, y todos esos precios congelados que hoy todavía tenemos y empezaron a descongelarse en esta última semana, en algún momento van a ser una especie de cimbronazo, porque bueno, también es parte de la idea de un gobierno liberal, ¿no? No controlarlos. Bueno, ahí, Doc, de Pablo, y también le voy a preguntar a José Luis al respecto, esto de la nuestra, como lo dice Elio, algunos hablan de la economía del metro cuadrado, el propio presidente electo habló de la situación de el sufrimiento, que sea más corto, más largo. Digo, ¿cómo se interpreta el contexto, ¿no? Más allá de las declaraciones de uno o de otro, ¿qué da este contexto de cara a lo que viene? El mensaje presidencial no puede ser simplemente sangre, sudor y lágrimas. Eso es una estupidez. Tenemos un régimen presidencialista, acordate. Tenemos Milei para 4 años. En Inglaterra vos podés tener un primer ministro por 5 años y al anterior, al actual primer ministro, te la embocaste en un mes, ¿no? ¡Ping! Ahora, puede haber volatilidad en los votantes. Y claro, fíjate los 3 episodios que tuvimos en 2023. ¿Qué quiere decir? Que capaz que si hubiera una elección, afortunadamente no va a haber, en abril de 2024, el 56% se le hace 25%. Bueno, pero a Milei lo eligieron para que haga cosas. Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, tiene que funcionar las cosas, ¿entendés? Entonces, la transformación de las ideas a la política económica es un arte muy importante. Llegó el momento de clarificar políticas concretas, proyectos de ley, proyectos de decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás, la grandilocuencia esa, Estado versus mercado, sirve para muy poquito. Yo le doy mucho importancia. Por eso digo, el discurso del 10 de diciembre es muy importante, porque pensar que un gobernador, un dirigente sindical, le va a poner la prueba al nuevo presidente el 11 de diciembre es no pensar. El presidente es un tipo muy poderoso. Ahora, lo vamos a emplartear todo. Sabe que habla, sabe que no habla, qué dijo primero, qué dijo después, creen los Reyes Magos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la política económica es interacción ahora, no es una unilateralidad. No es que el presidente le dice al ministro, estos son los grandes objetivos, el ministro dice, ¿cómo no? Y entonces agarra un modelo macroeconométrico, maximiza no sé qué cosa, saca los precios y se va al Caribe a rascar. No, no existe eso. Hoy la política económica es interacción, pero yo rescato el rol del líder. El rol del líder. Esto es lo que vamos a ver cuando el 10 de diciembre salgamos de la segunda etapa, que es la transición, a la tercera, que es la gestión. Doc, buenas noches, que tenga descanso y gracias por atendernos. Saludos a todos, muchachos. José Luis, mirá esta declaración, ¿o querías aportar algo? No, quiero volver sobre el tema de la tolerancia social versus el músculo político o barra músculo político. ¿Por qué? El ajuste, Milei lo ha dicho, pero lo tiene que pagar en gran parte la política. Pero cuando hablamos de política, ¿qué es que lo pague la política? Porque la política hay que ponerle números, porque si no queda en una cosa en el aire. La política tiene números. La política es, por ejemplo, el 500.000
de ñoquis que hay entre las provincias y los municipios que le roban la plata al buen policía, al maestro, al enfermero y le roban la plata al contribuyente. Y esto hay que despedirlo porque son un robo. Esto es la política. Otro costo de la política que hay que terminar. El déficit de las empresas públicas. El tema, si vos querés empresas públicas o privadas, es un tema ideológico. Yo privatizaría todo. Pero olvídate lo ideológico, vamos a los números. ¿Por qué las empresas públicas tienen que tener déficit? No tienen que tener déficit. Y el déficit de las empresas públicas es la joda de la política. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. En 15 años, casi 8.000 millones de dólares de déficit. Y Aerolíneas Argentinas que tiene un récord mundial de empleados versus aviones. Tercer costo de la política que hay que eliminar. Cómo los planes sociales se intermedian a través de mafias como las organizaciones sociales. Y te pongo también otro costo de la política. ¿Por qué tiene que haber 19 ministerios, 18 ministerios? Vamos a 9 ministerios ahora. Para esto, que es el costo de la política, se necesita de músculo político para poder hacerlo. Porque si no, viene la gente y la capacidad o incapacidad de la sociedad para tolerar el ajuste. Porque lo que no haga la política de ajuste, y estos son 4 puntos claritos que yo marco de ajuste de la política, lo va a pagar la sociedad con tarifas a la energía que van a subir mucho más de lo que subirían si no ajusta la política, tarifas al transporte que van a subir mucho más si no ajusta la política, y la inflación ni hablar. Entonces, vos necesitas mucha evangelización para que haya tolerancia social, pero el músculo político lo requerís para ir contra el gasto de la política. Bueno, ahí hay un punto. Miremos lo que dijo el presidente electo y seguimos analizando en esta noche de muchos datos respecto a lo que viene. Mirá. Vamos a cortar donde se puede cortar. Digamos, todas las partidas que se puedan cortar, se van a cortar. O sea, hay que entender que no hacerlo, porque así todos tienen alguna justificación para que su partida no se toque. Pero si no lo hacemos, el tamaño de la crisis que vamos a tener va a ser homérico. Es decir, y entonces ni Cíclope ni un ejército de cíclopes lo va a resolver. Entiendo. Entiendo, le dice ahí Luisito. Va a ser homérico, va a ser una cuestión... Digo, hablamos de estos conceptos, Jorge. ¿Cuánta tolerancia tiene la sociedad? Digo, recién hablaba José Luis de Aerolíneas, Nobleza Obliga. Aerolíneas hoy conecta a casi todo el país. Sí. Y si hoy tenés un paro en Aerolíneas, te quedás desconectado y en 2 minutos la popularidad del presidente pasa a fojo a cero. Ese es el poder de Viró también hoy. Claro. ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, la sociedad se ha convertido en una máquina de picar carne, José, de picar carne política que pica la carne más rápido de lo que la carne se puede reproducir. Por eso un tipo en 2 años arma un partido y es presidente. ¿Ok? El 10 de diciembre va a asumir. En marzo más o menos se va a empezar a poner calentito el año, como siempre. En junio, que el tipo recién está arrancando y viendo dónde están los botones, ya vamos a estar hablando de que estamos a 24 meses de la próxima elección donde hay que revalidarlo y el tipo está arrancando. A mí ya me agarra ansiedad de saber cuál es el ritmo de lo que va a suceder. Y se van a caer los vuelos de aerolíneas y no van a arrancar las clases en marzo. Digo, va a tener toda la conflictividad desplegada del sistema político al cual él si quiere le hace caso y si quiere no le hace caso. Vos fíjate que todos los presidentes en Argentina, todas las personas en Argentina que han emprendido una campaña presidencial, la hacen con sus intenciones transformadoras, que suelen machear con las necesidades del electorado. Cuando eso hace match y se sientan en el sillón de Rivadavia, lo que hacen es gobernar con sus miedos. Milei acaba de decir en esta entrevista, yo voy a recortar lo que pueda. Antes decía voy a recortar todo, lo que yo quiera. Voy a recortar. Sí. Ahora dijo voy a recortar lo que pueda. Entonces, ojo, porque los argentinos hace 3 años que tienen un problema que es muy claro y que lo describen siempre de la misma manera, economía e inflación. Eligen a un hombre para que se los arregle. Si se los arregla, hay 2 caminos. Si se los arregla, si arregla la inflación, después viene otra demanda, y otra demanda, y otra demanda, y alguna te come, porque la demanda del ser humano es absolutamente inagotable. Todo el que esté casado lo sabe. Y si no lo puede solucionar, lo mata esa demanda. La cosa que dice claro. este muchacho. Eso fue un asterisco, digamos. La cosa que dice. Todo el que esté casado. Estamos casados, ¿estás casada? Sí, por supuesto. Yo ya solucioné ese problema. Hay un tema Habla interesante. por vos. Hay un tema interesante, ¿no? Es decir, cuando se retomó la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín, y bueno, fue hackeado en algún caso por algunos sectores de la corporación militar. Vinieron los, digamos, levantamientos militares, hubo un intento
Y en ese momento, ¿qué es lo que hizo Alfonsín? En alguna manera intentó, con la gente en la calle, llamó a la gente a la Plaza de Mayo, algunos le decían, tiene que ir Alfonsín caminando él a Plaza de Mayo con la gente atrás para enfrentar a los carapintadas. Sí. Y mucha gente tal vez sueña con un Milei que justamente con ese poder de convocatoria, con ese poder de los votos, enfrente él y con la gente que lo apoya a, digamos, estos sectores corporativos que efectivamente lo van a intentar desestabilizar, ¿no? Bueno, ahí por supuesto, son cuestiones que están por verse. Lo que dice Jorge es el puedismo, y el puedismo ha sido lo que efectivamente complicó mucho la experiencia del presidente Macri. Sí, y en el presidente Macri fue víctima del puedismo, ¿no? En alguna medida. Ahora, hay dos puntos importantes. Javier Milei no pudo haber ganado con todos los votos que ganó si solamente le hubiera votado gente que no tiene que ver con el Estado. Claro. Hubo mucha gente que está vinculada al Estado, que trabaja en el Estado, que también lo votó. ¿Y eso por qué es? Porque dentro del Estado hay terribles injusticias. Entonces, ¿qué es lo que ha venido viendo los empleados? Yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Los empleados que ganan poco, recontra poco, la letra más baja, que tienen 20 años, 15 años, 18 años, que siguen todavía con contratos en planta transitoria, que les vence la mayoría ahora, el 9 de diciembre, los contratos, han visto en las distintas administraciones entrar por la ventana gente que gana 5 o 6 veces más y por supuesto pasaron a planta permanente. Esa gente que está dentro del Estado también lo votó a Milei. ¿Qué es lo que espera esa gente de Milei? Justicia. El costo de la política. Claro, que entró por la ventana, que salga. Que salga. Que quede el buen empleo público. Entonces yo creo que hay un contexto social distinto. Por supuesto que cuando te venga la factura de gas, cuando te venga la factura de luz, cuando ya no te alcanza, ha caído mucho el consumo. Duele. Sin duda la gente se va a sentir mal. Ahora, creo que va a ser fundamental que se haga mucha docencia, más allá de saber moverse políticamente, para explicar a la gente que inexorablemente vamos a tener que sufrir si queremos realmente que no haya inflación. Pero fíjate, mágicamente Lili, no se soluciona. Pero fíjate, Lili, que tenemos una experiencia en el gobierno de Mauricio Macri cuando se explicó que una cosa bien puntual, que no podíamos poner el aire a más de 24. ¿No? Todos aprendimos, a menos de 24 en realidad, ¿no? Todos aprendimos eso, ¿no? Que la energía costaba mucho. Pero sin embargo, cuando se liberaron las tarifas, tuvo un enorme costo. Y la verdad que en ese caso sí hubo una docencia. Sí se hizo el camino que había que hacer de decirle a la gente, bueno, la electricidad se paga, el gas se paga, sí, y hay que en cualquier país del mundo. Pero cuando te toca pagarlo, bueno, no es tan y hay que fácil. recordar algo que lo hemos dicho varias veces, ¿no? Porque ahí ha habido una confusión. Mauricio Macri, después de aumentar las tarifas, ganó las elecciones de punta a punta. 2017. Decir, en el 2017, Mauricio Macri gana las elecciones en todo el país después de aumentar las tarifas. Sí. Digo porque muchas veces se ha dicho que el problema de Macri fue el aumento de tarifas. Es un buen punto. El problema de Macri fue otro, no el aumento de tarifas. ¿Vos creés que no fue eso? Está bien. En lo que señala Willy me parece que podemos hacer una distinción interesante, que es cuánto se puede apelar a lo racional y cuánto ya es parte de lo emocional. Una persona, un ser humano, le puede pedir a otro grupo de seres humanos, 4 o 47 millones, un esfuerzo que no vaya más allá de la frontera del dolor tolerable, porque ya deja de ser racional. Si yo sé que Willy nada 300 metros, le puedo pedir 350, le puedo pedir 400, pero si le pido 4000, soy un nabo, porque le voy a quebrar la voluntad. Claro. Y en el quebrarse de la voluntad se va a quebrar nuestra relación. Entonces, lo que va a tener que investigar Milei, y no lo sabemos, respecto a la pregunta de José, es dónde está esa frontera. No, pero eso lo tiene que saber un ministro de Economía, por Dios, por supuesto. ¿Cuánto puede tolerar los distintos umbrales de la sociedad? Yo creo que, mira, la inflación que vamos a conocer 3 días después que asuma Milei, el 13 de diciembre, 3 días después que asuma Milei, se va a conocer la inflación de noviembre. La inflación de noviembre no va a estar lejos del 15%. Si 12 meses la inflación se mantuviera en 15%, la inflación terminaría siendo del 435%. O sea, eso no es tolerable. De ninguna manera es tolerable. Ahora, por eso creo que es importante, para que la inflación no sea esa,
claramente se tiene que hacer un ajuste de la política, para eso necesitas el músculo. Vos tenés que ir a decirle a los gobernadores de provincia, flaco, acá tenés 500.000 de tipos que le están robando al enfermero, al policía, al gendarme, y me tenés que ayudar. Bueno, porque si no, el pobre tipo, el buen enfermero, el buen maestro, el comerciante, el industrial, se van a fundir y va a venir la intolerabilidad del ajuste. Fíjense es inevitable. cómo lo decía, o lo paga uno o lo paga el otro. Como lo decía el presidente electo, mirá. Está claro que estamos frente a una situación extremadamente complicada. Argentina está al borde de la crisis más importante de su historia, combina lo peor de la previa del Rodrigazo del 75, con el desequilibrio en el balance del Banco Central que teníamos en el año 89 previo a la hiper de Alfonsín, y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Por lo tanto, estamos frente a una situación extremadamente delicada. Inexorablemente el ajuste va a haber que hacerlo. El punto es si ese ajuste es desordenado, con consecuencias sociales extravagantes directamente, dantescas, con un dolor del cual tardaríamos muchísimos años en salir, y eso si nos propusiéramos salir. Que es algo que no necesariamente tiene que suceder eso. Puede pasarte como Venezuela y te vas a cualquier lado. O alternativamente hacer el ajuste como corresponde, poner la macroeconomía en orden, y eso evidentemente también va a tener consecuencias negativas, pero son transitorias. Y una vez que se acomoda la macroeconomía, se dan las condiciones para que todo vuelva a estar mejor. Elio, vamos a sumar a Rosendo Fraga a la mesa, porque esta es una mesa de amigos queridos. Rosendo, ¿cómo estás? Buenas noches.